Ahora vamos a realizar un experimento en el que es evidente cómo la temperatura es un factor que influye en la solubilidad. Para este experimento hemos utilizado la gelatina como soluto y el agua como solvente. Necesitamos 2 cucharadas de gelatina y 2 tazas de agua. Para demostrar esta diferencia, hemos utilizado agua a temperatura ambiente y hemos disuelto el soluto, el cual se demora aproximadamente 2 minutos en el agua a temperatura ambiente. Y a pesar del tiempo transcurrido, no se disolvió por completo. Mientras que al utilizar agua hervida, este se disolvió en aproximadamente 30 segundos. Ahora realizaremos otro experimento aplicando la temperatura como factor que afecta la solubilidad. Para ello utilizaremos los siguientes materiales: aceite de oliva como disolvente, manteca de cacao como soluto, un vaso y una cuchara para mezclar. Primero agregaremos el aceite de oliva. Luego añadiremos la manteca de cacao. Luego con una cuchara mezclaremos. Como vemos, la manteca de cacao no logra mezclarse con el aceite de oliva. Ahora vamos a aplicar temperatura. Y vamos a mezclar hasta obtener una mezcla homogénea. En este caso la manteca de cacao se va disolviendo en la masa del aceite de oliva. Al aumentar la temperatura, aumenta la solubilidad del soluto. Y con un poco de agitación, y así obtenemos una mezcla uniforme entre el soluto y el solvente. Ahora vamos a explicar los dos experimentos donde se somete un solvente a una temperatura determinada. En el primero, con agua fría, la gelatina baja hasta el fondo del vaso sin disolverse, mientras que en el segundo vaso, con agua caliente, las moléculas de agua se mueven con mayor rapidez, aumentando los choques entre ellas y produciendo una difusión mayor, provocando que el solvente se disuelva con mayor facilidad. Algo parecido pasa con el segundo experimento, aunque cambia los componentes. En este caso, al aumentar la temperatura, las moléculas de aceite de oliva se mueven con mayor rapidez, ayudando a la disolución de la manteca de cacao. En conclusión, la solubilidad de un soluto en un determinado solvente principalmente depende de la temperatura. Mediante la siguiente práctica se podrá identificar cómo influye la polaridad en la solubilidad de las sustancias. La polaridad es uno de los factores que más influye en la solubilidad de soluciones. Esto pasa porque la polaridad de un compuesto determina el tipo de fuerza de atracción intermolecular dentro del compuesto. Y sabemos que el alcohol es una sustancia polar porque el oxígeno es negativo y el hidrógeno es positivo, y presenta mayor diferencia entre sus electronegatividades. El carbón es apolar debido a que presenta átomos con muy poca diferencia de electronegatividad, por lo que las moléculas de ambas sustancias no se solubilizarán. Primero procederemos a mezclar 1 gramo de carbón, que es una sustancia apolar, con 300 mililitros de alcohol, que es una sustancia polar. Como podemos observar, las sustancias no se solubilizaron, ya que podemos encontrar aquí el carbono que no está diluido. Aquí tenemos a la gasolina como solvente, la cual es apolar, y al carbón como soluto, el cual también es apolar. Al tener polaridades iguales, ambas sustancias se podrán solubilizar. Ahora mezclaremos 1 gramo de carbón con 300 mililitros de gasolina. Aquí podemos evidenciar cómo ambas sustancias han sido solubilizadas.